comencemos entonces con la asignación familiar y cómo nos trae este tema el día de hoy, ¿no? Como decía, esta es una norma, una base legal en una ley, la ley 25.129, que es la que regula la asignación familiar. Y poco tiempo después, dado que fue emitida el 6 de diciembre del año 1989, por eso hablaba de casi 30 años, más de 30 años, ¿no? Va a cumplir este año 32 años de vigencia, mereció ser reglamentada a través del Decreto Supremo 03590 PCM. Y aquí una primera consideración de entrada, ¿no? Para entender el concepto y la naturaleza de la asignación familiar, tendríamos que remontarnos un paso hacia atrás, es decir, este concepto de asignación familiar es un concepto que nace a partir de la ley. Las situaciones que debemos comprender es que hasta antes de la promulgación de la ley 25.109, la situación de hecho que existía es que muchos empleadores podían haber pactado convenio colectivo con sus trabajadores una asignación familiar o con nombres de repente distintos, parecidos, llamarle bonificación familiar, llamarle bonificación por familia o parecida, pero la idea era proporcionar al trabajador algún ingreso. Ahora, son tres las fuentes normativas que pueden regular una relación de trabajo. Entonces, una, como ya lo tenemos claro, es la ley, en este caso la 25.129, otra, el resultado de la negociación colectiva, que es el convenio colectivo como resultado, que pueden haberlo pactado, y una tercera y muy importante, el propio contrato de trabajo. Si entendemos este primer paso, vamos a entender el espíritu de la ley y los problemas que se han ido suscitando en el tiempo. Entonces, entendamos la posibilidad de que el empleador acuerde con su trabajador en forma individual la conceder vía el contrato de trabajo algún ingreso adicional que tienda a cubrir las necesidades de la familia, vinculada a los hijos menores de edad, e inclusive en algunos casos a los empleadores darle un contexto un poco más amplio y señalar a la familia, incluyendo la cónyuge o conviviente, en algunos casos, era un ingreso adicional al trabajador de carácter social, ¿no? De carácter de acuerdo, sea este en el propio contrato de trabajo, que es un tema individual, o sea a través de la negociación colectiva y su resultado del convenio colectivo, concediéndole a los trabajadores, y ya no al trabajador, sino a los trabajadores que formaban parte de ese sindicato, o si el sindicato era mayoritario, a todos los trabajadores, con un ingreso que cubría, llegaba a cubrir o satisfacer esa necesidad que el trabajador se veía premiado en algunas circunstancias, ¿no? Y cubrir este contenido de naturaleza social. Y la tercera y muy importante que vino a marcar es, ante esta circunstancia de que había un buen grupo de trabajadores, mayormente lo había pactado a través de negociación colectiva y plasmada a través de un convenio colectivo, el Estado planteó y se formuló por entonces una ley que regulara la asignación familiar, precisamente para cubrir a aquellas personas o a aquellos trabajadores que no pactaban sus remuneraciones a través de negociación colectiva. Y eso es lo que va a decir el primer artículo, ¿no? El primer artículo de la ley, fíjense ustedes, lo que dice es lo siguiente: a partir de la vigencia de la presente ley, ¿no? Los trabajadores de la actividad privada, segundo acápite, no es
para todos los trabajadores, porque los trabajadores públicos, netos públicos, no un trabajador público que se rige bajo la norma de la actividad privada, por ejemplo un trabajador 728, para los trabajadores de la actividad privada, bajo el régimen de la actividad privada, cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, percibirán el equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto por asignación familiar. Importantísimo, ¿no? Porque, ¿qué nos está diciendo esta primera ley, este primer artículo? Nos está diciendo que esta es, primero, el ámbito de aplicación es para aquellos trabajadores del régimen de la actividad privada que no regulan su remuneración a través de negociación colectiva. Y ya lo habíamos anunciado. ¿Por qué? Porque los de negociación colectiva, en la gran mayoría de sus casos, habían logrado obtener un beneficio, quizás con el mismo nombre, quizás con un nuevo nombre parecido, pero con la finalidad. Y en alguno que otro caso, en forma individual en el propio contrato de trabajo, ¿no? Ya lo venían pactando. Entonces, ¿qué concepto tenemos de asignación familiar a partir del artículo primero? El concepto, el derecho de todos aquellos trabajadores con carga familiar, y esa es la otra distinción, con carga familiar, que perciben por dicha razón un equivalente al 10% del mínimo legal. Pero veamos, aquí hay una pequeña pausa para entender por qué habla de ingreso mínimo legal. Porque ese era el parámetro que teníamos en el año 1989, ¿no? En el año 1989 el parámetro que teníamos era pues la mínimo legal, que posteriormente fue reemplazado por la remuneración mínima vital. Entonces, ¿cuál es la idea? El concepto consiste para aquellos trabajadores con carga familiar que perciben por una suma equivalente al 10% del ingreso mínimo legal. Pero ya no existe el mínimo legal. Ha sido sustituido ese nombre. Ahora, el nombre es remuneración mínima vital, que a la fecha es de 30 soles. Es decir, la asignación familiar que debe cumplir es de 93 soles. Yo no puedo decir que no me gustan las matemáticas, pero porque me dedico básicamente a temas legales, pero vinculados a los números, al cálculo. Es fácil, pues, ¿no? Corremos el punto y tenemos que de 930, que es la remuneración mínima vital, tendríamos que el 10% es 93 soles. 93 soles. Entonces, sigamos. Hablamos del ámbito de aplicación. ¿A quiénes o a qué personas se le aplica la asignación familiar? ¿Es aplicable a todos los trabajadores? La primera distinción es aplicable al trabajador, como ya lo hemos dicho en el artículo primero de la ley 25.129, a los trabajadores, pero sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Yo sé que por ahí pueden surgir algunas inquietudes, que también la vamos a seguro a tratar. ¿Qué pasa? Yo soy un trabajador de la actividad, bajo el régimen de la actividad privada, pero trabajo en el sector público. ¿Me otorgan la asignación familiar o no me la deben otorgar? Ahí tenemos un primer tema. Lo vamos a tratar esta noche, pero que nos quede claro el ámbito de aplicación. Entonces, si yo soy un trabajador, sea del sector privado o del sector público, pero me rijo por el régimen de la actividad privada, régimen general de la actividad privada, tengo derecho a la asignación familiar. Un primer punto. El ámbito de aplicación sería cuya remuneración no se regula vía negociación colectiva. Ahí está lo que hemos dicho. No hay negociación colectiva, fíjense ustedes,
¿no? No hay negociación colectiva, no tengo negociación colectiva, y ahí va a haber una sentencia que va a interpretar a qué se refiere cuando dice remuneración que no se regule por vía de negociación colectiva. ¿Ya? No se regula por negociación colectiva, es decir, no está este beneficio en un convenio colectivo. Un segundo, por favor. Un segundo, nada más. Tengo que contestar este mensaje. Me faltó el punto. Muy bien. Entonces, primer paso es para todo trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada. Un segundo paso, que la remuneración de ese trabajador no se regule vía una negociación colectiva. Y un tercer importante paso, ¿para quién está dirigida? Tenga hijos menores de edad a su cargo o mayores de edad que se encuentren cursando estudios superiores hasta el límite de contar con 24 años de edad. Muy bien. Tengo sector privado, cuya remuneración no se regule por una negociación colectiva. Tengo hijos menores de edad, ¿no? Menores de 18 años, pero si son mayores de edad, que cursen estudios superiores, que estén cursando estudios superiores, ¿hasta qué límite? Hasta el límite de 24 años. Es decir, tengan una profesión o una formación técnica, ¿no? Cuando hablamos, hay algunas consideraciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, se habla ahí de algunas limitaciones, que voy a hacer una pausa, para cuando estamos frente a cursando estudios superiores. Allí debemos considerar no solamente los estudios universitarios, sino también los estudios técnicos, por ejemplo, que pueden llevarse en SENACTI o algún instituto superior reconocido por el Estado, ¿no? Me decían, por ejemplo, ¿qué pasa si esta persona demora más de los 7 años para culminar sus estudios, ¿no? Tiene 25 años. Bueno, la norma ha previsto que en buena cuenta una carrera pueda ser satisfecha en un máximo de 6 años. Aunque existen carreras, suelto alguna, medicina, que probablemente demoren más que los 6. Lo cierto es que la propia norma es la que establece esa limitación. El artículo 2 de la ley 25.129 lo que señala es que tienen derecho a percibir esta asignación los trabajadores que tengan a su cargo uno o más hijos menores de 18 años, y en el caso de que el hijo, al cumplir la mayoría de edad, se encuentre efectuando estudios superiores o universitarios, este beneficio se extenderá hasta que termine dichos estudios hasta un máximo de 6 años posteriores al cumplimiento de la mayoría de edad. Es decir, que si por ejemplo tengo un hijo, solo un hijo, y este está cursando una carrera como medicina, lo máximo que podré tener derecho como asignación familiar, aún mi hijo se demore 7 u 8 años, ¿no?, para terminar la carrera, a lo máximo que podré tener derecho es que se cubra hasta ese periodo, hasta un máximo de 24. Pero puede suceder que, por el contrario, mi hijo sea una persona muy hábil y que haya ingresado a la universidad muy joven y que pueda cubrir el máximo de edad, será 24 años. Algunos supuestos ahí, algunos casos de la vida real, ¿no? Este era un joven de 15 años en el cual estaba sujeto a una carrera, terminó a los 21, y la gran pregunta es, si tiene 21 años, se demoró un año más para terminar, cumplió los 22, ¿qué pasa si este joven lleva una maestría?
La maestría hoy por hoy demora un año con la nueva ley universitaria, pero en ese tiempo, en el caso que les estoy comentando, demoraban solo 2, o sea, un poquito más. O sea, si tenía 21 o 22, y sobrado llegaba a los 24. ¿Cuál es la finalidad o la ratio de la norma? La ratio de la norma, y lo dice ahí, cursando estudios superiores. Y si bien la maestría o el doctorado inclusive son estudios superiores, lo cierto es que la finalidad de la norma, la ratio de la norma, es que cubra la necesidad de otorgar ese beneficio para que el hijo tenga una base en la que se pueda, ya profesional, se pueda defender ante la vida. ¿Qué pasa si por el contrario también sucedió que igual bajo el mismo supuesto terminó a los 15 o 16 años, la carrera la hizo en los 5, ya tenía como 20 o 21 y ingresó a otra carrera universitaria? Todavía no había cumplido los 24 y cuando el empleador le pide que muestre los papeles, obviamente le mostró el de la segunda carrera. Siempre esto está bajo el criterio del empleador, porque si finalmente se han establecido, como siempre se dice en el derecho laboral, topes, ¿no? Estos son los mínimos que se puede otorgar, porque si el empleador, consciente de que se trata de una persona, de un chico que al contrario, o a un trabajador que está haciendo un esfuerzo porque sus hijos salgan, su único hijo, por ejemplo, salga adelante, sería válido mantenerlo. Y si el empleador permite, porque dice, cursando estudios superiores hasta el límite de contar con 24 años. Y como ahí no dice que pueda hacer una o más carreras, que pueda llevar hasta los 24, lo cierto es que está hasta los 24. Con un máximo habla de 6 años posteriores al cumplimiento de 18. Si puede hacer 2 carreras, o 1.5 por lo menos, y se pueden estas acreditar, y quedar en potestad del empleador, aunque la ratio de la norma, que tenemos un derecho protector, el derecho al trabajo, y interpretarse en beneficio del trabajador, debemos entender que lo máximo que podrá recibir en cualquier escenario será hasta 6 años después de cumplidos los 18. Fíjense ustedes que ya de entrada, ya en el segundo artículo, se nos comienzan a presentar algunos temas que la casuística nos va mostrando, ¿no? Nos va mostrando. Veamos ahora qué más nos trae. Entonces, a partir de lo que acabamos de señalar, se generan algunas reglas, ¿no? Algunas reglas. La primera, se percibe independientemente del número de hijos que el trabajador puede tener. Yo hablaba de 1, que es lo mínimo, pero igual voy a recibir 93 soles por 1 o por 10 hijos que yo pueda tener. El monto es por hijos o hijo. No es 93 soles por cada hijo. 93 soles, actualmente el 10% de la remuneración mínima vital, es en relación a hijos, no al número de hijos. Ya estamos bordeando más de 100 concurrentes. Me imagino que tendremos por lo menos algunas preguntas. Yo sí la limitación siempre la planteo en el esquema de, hablemos de asignación familiar, que es un tema tan rico que vamos a ver ahora, y las preguntas espero que estén sobre ese tema, no porque uno no quiera contestar otros temas, sino porque distrae a aquellos que han venido o que están interesados en conocer un poco más de la asignación familiar. Esperemos que se animen y puedan participar, ¿no? Activamente todos ustedes. Bueno, sigamos. Un momento, por favor, para hacer acá. Ya. Entonces, la primera regla se percibe independientemente del número de hijos que el trabajador tenga. O sea, puedo tener 10 hijos, que no es mi caso, solo tengo uno, que es lo mínimo, ¿no? Luego, aquellos trabajadores que tengan la relación laboral con más de un empleador. Bien, por ejemplo, se me ocurre que en la mañana yo cumplo un determinado trabajo ante una empresa de telecomunicaciones y en la noche dicto clases en una universidad. Y en ambos lados estoy en planilla. Tengo hijo menor de edad.
o hijos menor de edad, tengo derecho a percibir la asignación familiar de mi primer empleador, de mis dos empleadores o del empleador que me pague más. Ahora, como el parámetro es la remuneración mínima vital, lo cierto es que eso, quien gane más, no es un parámetro válido. Segundo, con el que ingresé a trabajar primero o con el que ingresé a trabajar después. Eso tampoco es un parámetro válido porque la norma no lo exige. Lo cierto es que en este caso el reglamento ha establecido que si yo presto servicios para más de un empleador, en la mañana, como les decía, trabajo como abogado en una compañía de telecomunicaciones y en la noche trabajo como profesor universitario, lo cierto es que percibiré por ambos empleadores. Y si tengo 3 empleadores, por 3 empleadores. Y si tengo 4 empleadores, por 4 empleadores. Si los 4 estoy en planilla, obviamente, ¿no? Entonces, primera regla, es independiente del número de hijos. Pero si yo tengo más de un empleo en planilla, lo cierto es que voy a recibir los 93 soles por el empleador de la mañana y por el empleador de la noche, ¿no? Sigamos. ¿Qué pasa? Y esto responde también a un poco el tema de la, como siempre digo, de la realidad, ¿no? Para el derecho del trabajo te aplica lo que es la primacía de la realidad, que también vamos a hablar esta noche, si el tiempo nos da. Fíjense, ¿qué pasa si en un ambiente de trabajo en esta empresa de telecomunicaciones, primero no está prohibido entre los trabajadores, no tendría por qué, por lo menos, mantener una relación de noviazgo y después yo me case con alguna de las trabajadoras de esta empresa y pues sigamos trabajando los dos en diferentes áreas, pues de repente en la misma? Es factible que percibir esta asignación familiar por los dos. Porque alguien puede decir, oiga, pero ¿cómo te vamos a pagar por los dos? Si usted se trata del mismo hijo y es la misma empresa, ¿no? Entonces, en estos casos, la norma sí también los ha previsto, en este caso también el reglamento. Si el trabajador labora para más de una empresa, ya lo dijimos, y si el trabajador viniera percibiendo la asignación, y en este caso el artículo 7 del reglamento, ¿no? Para que el caso de que el padre y la madre trabajan para la misma empresa, tendrán derecho los dos a la asignación familiar. Los dos, el papá y la mamá. Obviamente que si trabajan en empresas distintas, si sucede cuando trabajan en la misma empresa, con mayor razón cuando trabajan en empresas distintas, ¿no? Y fíjense que de estos artículos cómo van generándose algunas inquietudes. Luego, el trabajador, y aquí por eso es importantísimo, ¿se acuerdan que hablamos lo que había antes de la ley 25.129 y cómo se regulaba la asignación familiar o parecido, bonificación familiar o bonificación por familia o bonificación, bueno, como quiera, pero la finalidad era la misma, ¿no? Era mayormente a través de la negociación colectiva. Por eso la otra regla está referida a eso. Escuchen ustedes, dice: el trabajador regula su remuneración vía negociación colectiva. La negociación colectiva, ¿no? Sindicato, empleador. Se ponen de acuerdo, eso es lo que uno espera, se ponen de acuerdo y dan como resultado, el resultado de esa negociación, un convenio colectivo, ¿no? Si regulan la remuneración a través de eso, está limitada de percibir la asignación fijada por ley. ¿Qué significa?
que si la asignación familiar, y aquí es lo importante, si la asignación familiar, fíjense ustedes, está fijada en un convenio colectivo, el trabajador de la actividad privada ya no percibe la asignación familiar. Ya no percibe la asignación. Percibirá la del convenio colectivo. Porque esa fue la ratio. La ratio era, oye, vamos a crear una asignación familiar para aquellos que no regulan su remuneración a través de la negociación colectiva. Pero aquí viene el tema de los mínimos, ¿no? El tema de los mínimos era porque será válida, aún tenga otra denominación. ¿Se acuerdan? Puede llamarse asignación familia, porque incluye a la madre, le doy 100 soles, y asignación hijo, 100 soles. Y los dos es asignación familia. 100 soles por hijo, es más, podría dar yo 50 por cada hijo. 50 por cada hijo es 100. Y 100 es más que 93 soles. ¿Sí o no? 100 es más que 93 soles. Que es la asignación T, la asignación piso. No puede ser menos de 93. Y eso es lo que dice este punto. Dice, el trabajador regula su remuneración vía negociación colectiva. Esta limitación de percibir la asignación familiar fijada por ley será válida aún tenga otra denominación. Claro, es decir, no, lo que pasa es que la mía se llama familia, ¿no? Entonces yo ahí recibo 300 soles, pero me toca la asignación familiar, pues se llaman distintos. No. Aquí sí pues no, porque la finalidad es la misma. No recibe la de la ley porque tú has fijado una a través de negociación colectiva y su resultado el convenio colectivo. Pero ¿cuál es el siempre y cuando? Siempre y cuando el monto fijado en el convenio por decisión unilateral, también puede ser el empleador que diga, no, te voy a asignar 200 soles como asignación familiar mensual, puede ser, ¿no? Trabaja un empleador que digas 200 soles o 100, ¿no? Que es mayor a la que te da el Estado, entonces vale esa, ¿no? O como contrato laboral, el propio contrato lo dice, ¿no? Se entregará una asignación familiar equivalente al 10% del sueldo total. Y el sueldo total son 2.000 soles, entonces si son 2.000 soles, por 10% va a recibir 200 soles, y 200 soles es más que 93. Entonces, en este caso, no recibe la fijada por ley, sino recibe la fijada por convenio colectivo. ¿Ok? En ningún caso, por eso hablamos de pisos, en ningún caso puede ser menor cuando la asignación familiar legal es el tope mínimo de lo que se puede recibir por dicho consejo. La ley, en este caso la Corte Suprema ha fijado que ese mínimo legal es imperativo. O sea, lo mínimo es el 10% de la remuneración mínima vital. No me pueden dar una asignación familiar que es por hijo, ¿no? Menor de 93 soles. Por más que la fije por asignación familiar, por convenio colectivo. Y ahí comienzan a salir los problemas, porque yo, empleador, me siento con mi sindicato, va mi abogado, va el abogado del sindicato, y fijamos una asignación familiar de 50 soles por hijo, por hijo, y 50 soles por un cónyuge. Y te digo, ojo, la asignación familiar que te estoy dando es mayor que la que tú recibes. ¿Eso es válido? No es válido, pues, porque la asignación familiar es por hijo, y por hijo me estás dando menos de lo que establece el mínimo legal imperativo, y el mínimo legal imperativo es el 10% de la remuneración mínima vital. Pero podría ser el caso de otro trabajador que tiene 3 hijos, y el convenio lo que dice, fíjense, el convenio lo que dice es, te doy 50 soles por hijo, y yo soy un trabajador que tengo 3 hijos, entonces 3 por 50 son 150, y 150
es más que 93. ¿Sí o no? Este trabajador que se ve afectado porque tiene 50, probablemente recurra a la actividad jurisdiccional pidiendo un reintegro en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3º de la ley 25.129, cuando señala que en caso de que el trabajador perciba un beneficio igual o superior por el concepto de asignación, se optará por el que le otorgue mayor beneficio en efectivo. Y mayor beneficio en efectivo, ojo, en efectivo, si yo solo tengo un hijo y mi sindicato ha pactado 50 soles por hijo, será el que me establece la ley. Para el que tenga 10 hijos, probablemente será el negocio de su vida, ¿no? Porque recibirá 10 soles por 50, recibirá 500 soles por ese negocio. Ahora, esos son casos hipotéticos, ¿no? Porque a veces los montos que se negocian en negociación colectiva no son pues tan redondos, a veces son 15, 20, no soles por negociación colectiva por una asignación por hijo, pero lo que quiero es que entiendan el concepto, ¿no? El concepto. ¿Cuándo entonces, para cerrar este tema, cuándo entonces se aplica el convenio? Cuando la asignación familiar otorgada, sea el nombre que tenga, pero esté dirigida a favor del hijo, sea mayor que el mínimo legal imperativo. Y el mínimo legal imperativo es 93. Cuando sea mayor, como dice la norma, se le va a otorgar la que le otorgue mayor beneficio en efectivo. Correcto, hasta ahí algunas ideas. Vamos avanzando. Belmer, solo por curiosidad, no tengo acceso a los nombres de los asistentes para yo ir invitándolos un poco a que participen también con sus preguntas. Llevamos más de 100 personas, 108 en total, y me gustaría invitarlos también a que participen, pero mientras que tú me das acceso, Belmer, yo continúo. Bueno, una casación que tiene sumamente importancia y que para los que son abogados, estudiantes de derecho, jefes de personal o que están vinculados con el área de planillas, esta casación es de verdad una de las que tenemos que tener a la mano cuando de asignación familiar se trata. Y ahí nace el concepto mínimo legal de carácter imperativo. Es la casación 2630-2019. ¿Por qué? ¿Por qué surgió esta casación? Surgió porque de la lectura textual de la norma, daría a entender que aún no haya fijado una negociación colectiva, el convenio no trate de asignación familiar, pero yo negocio otros incrementos remunerativos a través de negociación colectiva, yo no tendría derecho a la asignación familiar legal. Esa era la interpretación que tenía. ¿Por qué? Porque lo que dice el artículo primero es lo siguiente: a partir de la vigencia de la presente ley, los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, percibirán el equivalente al 10% del mínimo legal equivalente. Es decir, ¿qué se decía? Es decir, oiga, es cierto, acá en la negociación colectiva no le hemos dado asignación familiar, pero la ley dice que como él fija su remuneración a través de una negociación colectiva, no tiene derecho a la asignación familiar. Por eso no te la pagamos. ¿Qué viene a zanjar esta casación? Lo que acabamos de explicar hace unos minutos antes. Es lo siguiente: la interpretación correcta, dice. La interpretación correcta, por eso les voy a dejar las diapositivas. Los amigos de Gaceta Laboral tan prestos ellos para dar información con una característica bastante importante de que información que no se comparte no merece ser conocida. La interpretación correcta del artículo que acabo de leer dice: los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva tiene que ser la siguiente. Tiene como finalidad de que no se perciba un doble beneficio por este derecho. Claro, si ya negocié colectivamente
y me dieron la asignación familiar con otra, con la misma o con parecida denominación, no voy a percibir pues la negociación colectiva y a su vez la asignación legal. Eso es lo que no se puede. Pero si no recibo asignación familiar o similar o con similar nombre, sí tengo el mínimo legal de carácter imperativo. Eso es lo que dice. Tiene como finalidad de que no perciban un doble beneficio por este derecho, en cuyo caso percibirán el que le otorgue mayor beneficio en efectivo. En conclusión, si el convenio colectivo no contempla, ojo, no contempla pago alguno por concepto de asignación familiar por monto o porcentajes que establece la ley, se establece entonces el que señala el mínimo legal imperativo, que es del 10% de la remuneración mínima vital. ¿Correcto? Hasta ahí creo que hemos sido claros a dónde. Ya vimos su concepto, sus reglas, ¿no? Su ámbito de aplicación, a quién, y luego hemos visto cómo zanja una casación un tema de interpretación. Es la casación famosa de Oaura, que como reitero es de fecha 28 de febrero del año 2011. Es una casación que debe dormir con nosotros al lado de la norma. Es decir, tengo la norma y tengo la casación. Para cualquier duda, recurrir a la casación. Porque lo que dice es que la interpretación correcta es dada a través de esta casación. ¿Listo? Saludo a los 106 participantes que van hasta ahora. Vamos con el punto 7. Antes de hacer un pequeño descanso. Ya dice el artículo 9. Si el trabajador, artículo 9 del reglamento, si el trabajador viniera percibiendo la asignación por cónyuge separadamente a la de hijo, subsistirá el derecho a percibir aquella independiente del monto que fuera. Y en cuanto a la asignación por hijo, se optará por la que entregue mayor beneficio, cualquiera sea su origen de esto. Miren, ¿qué quiere decirnos esto? Ya de alguna manera lo había explicado. Fíjense, la asignación familiar es por hijo, la legal, por hijo. Y es equivalente al 10% de la remuneración mínima vital, ¿no? Que es 93 soles a la fecha. Pero puede ser que hasta antes de la norma, o en convenio colectivo después de la norma, yo haya fijado una asignación familiar, ¿no? Que por cónyuge sea 50, por cónyuge 50, y por hijo 10. Y por hijo 10. Y era lo que habíamos dicho. Si es 10, es menor que el mínimo que estableció la norma. Por lo tanto, persiste la de cónyuge, por eso dice, subsistirá el derecho a percibir aquella se está refiriendo a la asignación por cónyuge, y en cuanto a la de hijo, se optará por la que otorgue mayor beneficio. ¿Qué le otorga mayor beneficio? ¿93 o 10 soles? 93, pues, ¿no? 93. Entonces, este trabajador reclamará primero a su empleador. Su empleador, si que son ustedes, jefe de personal, dirán, oye, si pues el artículo es claro, la que le estamos dando es 10, de repente habrá otro trabajador que sí le conviene porque tiene 7 hijos, ¿no? Y le estamos dando 20 soles por cada hijo. Ahí sí, él no va a reclamar porque la asignación por hijo es mayor a 140 soles y la legal solo 93. Entonces no nos va a reclamar. Pero si es menor, como en el caso que tenga un solo hijo y la asignación es 20, me va a reclamar porque la asignación legal es 93 soles. Vamos una más antes de ir a una pausa.
¿Qué cosa es la negociación colectiva? ¿Qué carácter tiene? ¿Qué diferencia entre contraprestativo y remunerativo? Fíjense, para ver si le corresponde realizarse algún descuento que permita disfrutar del beneficio social. Fíjense, y ahí creo que nos vamos a hacer una pausa o luego de la siguiente, ¿ya? Pero para no dispersarnos. ¿Cuándo es contraprestativo? Contraprestativo es que yo he realizado un esfuerzo y ese esfuerzo se cuantifica y por ese esfuerzo me lo dan. Y tiene carácter remunerativo solo por estar laborando. Y acá, quieras o no, el reglamento, ¿no? El artículo 3, y ahí lo ven en la diapositiva, lo fija, pues, ¿no? Nos dice, el artículo 3 dice, el decreto supremo número 03390-TR, que reglamenta la ley 25, dice, la asignación familiar establecida por ley tiene carácter y naturaleza remunerativa. Es decir, es independiente de mi prestación efectiva de servicios. Puedo no prestarla, pero por ser trabajador me corresponde. Puedo tener 3 días en la empresa, pero igual me corresponde mis 93 soles. Puedo tener 15 días, igual me van a contar mis 93 soles, porque es de carácter remunerativo, no es de carácter contraprestativo. Es decir, yo trabajé 15 días y me van a proporcionalmente esos 15 días, ¿no?, a pagar. Por ejemplo, 193 entre 30 por 15, y se va que solo me corresponderá la mitad, 46.50. Entonces, ¿por qué es de carácter remunerativo? Bueno, porque fácil, porque el artículo 3 dice que es carácter remunerativo. Pero hay un componente importante. ¿Qué dijimos en un principio que era? ¿Era porque prestaba servicios o era de carácter social? Y lo hemos puesto en la diapositiva. Dice, un trabajador recibirá una remuneración no es porque responde a una situación no es contraprestativo, no es porque responde a una situación de orden social, antes que una consecuencia contraprestativa. Entonces, si es de carácter remunerativo y forma parte de nuestra, afecta a determinadas cargas laborales como la FP, la ONP, salud, quinta categoría, es decir, está también sujeta a los cálculos de los beneficios sociales. Esa es la razón. Y ahí cerramos, creo, este tema. Y son 9:55. Y la asignación familiar tiene carácter remunerativo, entonces si tiene carácter remunerativo, entonces entra para el cálculo, apúntenlo, cópienlo, fotocópienlo cuando le pasen, entra para el cálculo de las gratificaciones, de la compensación por tiempo de servicios, de las horas extras, del descanso semanal, de la indemnización por despido arbitrario, de las indemnizaciones por vacaciones no gozadas, para el pago de seguro de vida, para las vacaciones, para las utilidades, para los feriados no laborables y para pago de los subsidios, para todo. Porque ¿cuál es su carácter? El carácter es de remunerativo. No estará sujeto, no cabe este sujeto a descuentos. Claro, ahí vamos a hacer la pausa, porque ahí vienen los casitos, ¿no? Ahí vienen los casitos que voy a explicarle. Lo vamos a dejar ahí, Bremer, unos 5 minutos para que los 105 se nos han ido 3 y nos dé la facilidad de poder interactuar, invitarlos a ustedes para que formulen sus preguntas. Se han dado la segunda parte, hacemos una cancelación del primer tema, cerramos con algunas preguntitas y luego para la segunda parte, en nuestra segunda hora, que como verán se ha hecho muy rápido en este primer tema, y espero que les haya y les esté interesando. Así que, ¿les parece 5 minutos? Empezamos 8:05 minutos, empezamos resolviendo las preguntas de ustedes y nada, pues estaré atento a sus comentarios. 5 minutos y regresamos
8:05. Bueno, vamos a retomar. Y como habíamos anunciado, vamos a retomar con una de las preguntas que nos ha formulado uno de los participantes. Nos dice, en verdad no veo el nombre de la persona. Belmer, si me das el nombre de la persona, porque me gustaría que vea que está interactuando con nosotros, que esto no... Bueno, voy a plantear la pregunta. ¿Es necesario comunicar al empleador que mi hijo está estudiando y presentar alguna constancia de sus estudios universitarios? ¿Qué nos dice la lógica? La lógica, que es la primera, o el sentido común, que es el menos común de los sentidos, que algunos dicen eso, nos dice que sí, definitivamente, ¿no? O sea, el empleador puede creernos mucho, pero lo que yo digo, como pasa en los procesos, la palabra es importante, pero eso hay que ir corroborado con la documentación respectiva, ¿no? Comunicar al empleador que mi hijo está estudiando, presentar alguna constancia, de matrícula o algo, con eso estaría satisfecha el requerimiento. Eso es efectivamente sí. Vamos a ver, acá hay otra pregunta. Ok. La ley establece que se pagará la asignación familiar hasta 6 años después de haber adquirido la mayoría de edad, siempre y cuando esté cursando estudios superiores. Los estudios superiores comprenden solo la universidad, instituto, no. Miren, y acá está, ¿no? Dice la norma dice, efectuando estudios superiores o universitarios superiores técnicos, ¿no? Es así, un instituto superior o estudios después, ¿no? Dice, a ver, aquí la mayoría de sus estudios comprenden los estudios superiores, pero como quedan los hijos que no pueden estudiar, bueno, ya le dije, ¿no? O sea, si lleva estudios superiores y no supera la edad, yo considero que es válido, ¿no? Que es válido, ¿no? Hasta los 24 años es válido. Es válido lo que nos preguntan. No tengo el nombre de la persona porque me salen solo las preguntas. Voy a ver si puedo utilizar algunos. Sí. Para que pueda ver la pregunta completa, por favor, hay un icono de una flechita dentro de un cuadro, hay que darle clic sobre ello, por favor. Correcto. Ya, la persona que nos preguntaba era Norman Eugenio Guapaya, y era la persona que nos preguntaba acerca de los estudios técnicos. Están considerados, Norman, están considerados, claro, son estudios superiores también, ¿no? Y la pregunta de la ley es, acá hay Henry Richard García Rojas. Si el empleador quiere, puede seguir pagando la asignación hasta después. Bueno, ya lo hemos dicho, o sea, la posibilidad, el límite es los 24 años. Si el empleador quiere seguir pagando esa cantidad y después no va a pedir ningún resarcimiento, es un acto unilateral del empleador, ¿no? O sea, podría ser que el empleador lo mantenga, ¿no? La primera pregunta la había planteado, dice, si mi hijo está estudiando en la universidad, tiene desde los 19 años, pero en la empresa no sabía de la asignación familiar y ahora que tiene 22, ¿puede pedir lo que no me pagó? Sí, claro que sí, por supuesto, sí se puede. Claro, ahora lo vamos a ver, hay un caso, lo vamos a señalar, Buenas noches, la empresa escrita en Reprime, ahí es otro tema, eso también lo vamos a ver, si está o no. Si es una pequeña o microempresa, ese derecho no existe, ¿no? No está previsto para la pequeña y microempresa, ¿no? Ese es para el régimen de la actividad privada, régimen general, ¿no? Vamos a ver eso también, si nos da el tiempo. Veremos que sí es un tema bastante denso, ¿no? Tiene 30 y tantos años el tema. Luego acá hay otra pregunta. Buenas noches, doctor. Es obligación del trabajador de informar si tiene cargo familiar para considerar asignación familiar, y de no tiene el derecho a reclamar el mismo por los meses que no lo percibió. Ya le dije, sí,
Marisa Agustín, que ya salió, pero de todas maneras ya tiene su respuesta. Y a lo del instituto del amigo Norman también ya se le contestó. Si el operador quiere seguir pagando, ya es la pregunta, ya la respondí. Listo, vamos a continuar porque hay algunas preguntas que también las han planteado. Vamos a guardar esto. Está muy grande. Listo. Ya. Para continuar. ¿Dónde viene el problema? Ya. ¿Dónde está el problema? El problema está que en el carácter remunerativo. Vamos a ir una ficha más atrás para que vean un poco el tema. Habíamos dicho que es contraprestativo o remunerativo. Habíamos dicho que era remunerativo porque así la ley, en su caso expresamente el reglamento lo había establecido. Tiene carácter remunerativo y no contraprestativo, ¿correcto? Muy bien. Está afecto entonces para los beneficios. Entonces, para todas las asignaciones, beneficios que ustedes ven en ese listado, está sujeto, se debe considerar ese importe, la asignación familiar. Y está, creo que como tiene carácter contraprestativo, si yo, por ejemplo, de 30 días falto 5, ahí vienen una de las primeras a nivel de del Ministerio de Trabajo y la Autoridad Administrativa, incluso es una FIL, ver un poco qué pasa, ¿no? Porque estarían sujetos a descuentos. Yo decía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si el trabajador ingresa a la empresa faltando 3 días para culminar el mes? Si es de carácter contraprestativo, me pagarían proporcionalmente por 3 días. Si es carácter remunerativo, me pagarían 93 soles, ¿no? Porque igual por un día que por 30. Siguiente. ¿Qué sucede si el trabajador renuncia voluntariamente el día 15? ¿Se debe pagar el íntegro? Si carácter contraprestativo, ¿no? Sí debería. Remunerativo sí debería. Si carácter contraprestativo, deberían solo pagarme por los 15, ¿no? Pero ahí viene un tema que es sumamente importante, que la autoridad administrativa lo ha ido diseñando, ¿no? Ellos dicen, pongamos un límite, ¿no? Porque hay actos voluntarios del trabajador y los actos voluntarios no pueden generar un beneficio en extremo, ¿no? ¿Cuál es el beneficio en extremo? Si renuncia es un acto voluntario del trabajador, ¿no es cierto? Si es un acto voluntario del trabajador, por lo tanto debe ser proporcional. Si es un resultado de una sanción, es un despido, debo pagar proporcionalmente a los días hasta que prestó mi servicio. Si por el contrario se le ha sancionado, debo pagar por los días que efectivamente prestó servicios. Pero si es un acto no imputable al trabajador, descanso físico, por ejemplo, se me ocurre, una enfermedad, ahí habría que pagarle completo. Eso es lo que ha dicho la autoridad administrativa. Pero en estricto, algunos dicen que como tiene carácter remunerativo, no importa si no trabajó 27 días y solo trabajó 3, igual te pagan tus 93 soles por 1 o por 3 días, o por 30 días, ¿no? Los descuentos por causa de faltas en la asistencia del trabajador, por las que corresponde al empleador pagar la asignación familiar de manera íntegra, sin ningún tipo de descuento, siempre que el trabajador haya acreditado tener hijos, claro, eso es lógico, y ahí viene la pregunta, pues se encuentran estudiando, o sea, que acreditar tener hijos o cursar estos hijos estudios superiores. Siguiente. Bajamos a 100. Se percibe por trabajo realizado por tener hijos menores de edad. Este es un derecho que goza un trabajador para cubrir su hogar, no por los días efectivamente elaborados. Se recibe al estar dentro de una planilla y tener hijos menores de edad. De acuerdo al Ministerio de Trabajo, señala que la asignación familiar no debería otorgarse en función a los días efectivamente elaborados. Por ejemplo, aun cuando hubiéramos ingresado el 15 de julio, no correspondería percibir la asignación familiar completa. Pues eso es lo que dice el Ministerio, ¿no? Porque es un acto
no imputable al trabajador. Bueno, veamos. Para el Estado, el importe de la asignación familiar, Servil. ¿Qué ha dicho Servil? ¿No? El informe Servil 103-2010 de Servil, el mismo que tiene carácter vinculante, se concluyó que la esencia misma de la acción familiar prevista en la Ley 25.129 es que esta sea equivalente al 10% de la remuneración mínima vital vigente a la fecha en que corresponde el pago, por lo que cualquier pago inferior a dicho monto o su falta de pago configura un incumplimiento laboral. Mínimo, ¿no? ¿Se acuerdan del mínimo? Entonces, en casación tenemos la casación Gaura, y para la sede administrativa, para el caso de los trabajadores del Estado, Servil, ¿no? Lo que ha dicho es que si no se paga, se configura un incumplimiento laboral por parte del empleador y no puede ser menor al 10% de la remuneración mínima vital. Sigamos. Pero si hubo durante el vínculo laboral alguna falta injustificada, ya lo habíamos dicho, en este caso tampoco se debería descontar la asignación familiar, según dice el Ministerio, pues el descuento en todo caso afectaría la remuneración más no la asignación familiar. Es decir, me va a afectar el descuento, mi remuneración, pero la asignación familiar sigue manteniéndose en 93 soles. ¿Por qué? Porque tiene carácter remunerativo y no contraprestativo, ¿no? ¿Le corresponde a todos los regímenes laborales? Ahí para la pregunta de buenas noches, las empresas inscritas en régimen están obligadas a pagar la asignación familiar. Al régimen general de la actividad privada le corresponde. Al régimen se da el criterio variado, ¿no? El criterio indica que no tienen derecho a la asignación familiar. No lo digo yo, lo dice el Ministerio, ¿no? Es interpretable, pero el Ministerio de Trabajo en sede administrativa ha dicho que no tiene derecho a asignación familiar porque es un régimen de trabajo especial. Acuérdense que para el tema de indemnización, para el tema de vacaciones, para todo, es un tema de digamos, un régimen de pequeña y microempresa, ¿no? Especial, ¿no? Respecto a los trabajadores a tiempo parcial, si bien es cierto que ganan menos de la remuneración mínima vital, sí es cierto que le corresponde en su integridad los 93 soles. No corresponde menos, o sea, no podría ser prorrateado. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, pónganlo todos ustedes y díganlo a coro. Porque tiene carácter remunerativo. Es decir, soy un trabajador de tiempo parcial, trabajo menos de 4 horas, pero igual me corresponde una asignación familiar de 93 soles. Vamos a avanzar. ¿Le corresponde a todos los regímenes laborales? Uy, caramba, sí. En el régimen agrario sí corresponde. Al régimen de construcción civil no corresponde como asignación familiar, le llaman ahí asignación por escolaridad. ¿Ya? Asignación por escolaridad. En el sector público se da la asignación por escolaridad y en algunos casos asignación familiar. Ahorita vamos a ver cuáles son esos otros casos. Por ejemplo, ya vamos a adelantar a la siguiente, ¿no? La siguiente. Vamos un poquito más allá. ¿Ya? Vamos un poquito más allá. ¿Qué pasa? El informe técnico de Servil 026-2016, en el 2.1 del 15 de enero del 2016, ahí tienen todo el nombre completo, 026-2016 Servil, googleenlo, ahí está. Dice, la asignación, esto es para el trabajador del Estado, ¿no? La asignación familiar es un concepto remunerativo que se paga a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, inclusive si pertenecieran a una entidad del sector público. Claro, a partir del año 90, ¿no? Un poco que se deja de lado la 276 e ingresa en la contratación bajo modalidad o a tiempo indeterminado con el decreto legislativo 728, ¿no? Y lo que se dice es, fíjense, lo que se dice es, ¿hay trabajadores del sector público bajo el régimen de la actividad privada, decreto legislativo 728? La respuesta es sí. Entonces, ¿cuál era el requisito para recibir la asignación familiar?
artículo primero de la ley 25.129, ¿se acuerdan? Los trabajadores de la actividad privada. Y este es un trabajador de la actividad privada, pero que trabaja en una entidad del sector público. ¿Percibe o no percibe? ¿Qué ha dicho Servil? En el informe 026-2016, sí percibe. Sí percibe. ¿Por qué? Porque el requisito es que sea un trabajador de la actividad privada. ¿Listo? Ya está la respuesta. Vamos ahora a en donde nos quedamos. Nos quedamos. El sector público se da la asignación de escolaridad, sí, y en algunos casos de la asignación familiar. ¿Cuáles casos? Para los trabajadores del sector público, pero que son trabajadores que se rigen por el régimen de la actividad privada. A ellos les corresponde. Correcto. Vamos. ¿Desde cuándo se percibe la asignación familiar? Para quien preguntó acreditación. Y aquí vamos a hablar para aquellos que son abogados y para aquellos que son trabajadores, ¿no? El trabajador debe comunicar a su empleador que cuenta con hijos menores de 18 años, sin embargo, puede extenderse hasta un máximo de que los hijos tengan 24 años, siempre que acrediten que los hijos están cursando estudios con éxito. Hay que acreditarlo, ¿no? Como nos decía la persona, ¿no? Ahí dice, en caso de tener hijos mayores de 18, entregar al empleador una constancia de estudios superior. Una constancia de estudios, un reporte de matrícula, un documento que acredite que está estudiando, ¿no? Se debe entregar al empleador el DNI del menor de edad o en todo caso una partida de nacimiento. Y fíjense ustedes, mi inquietud de revisar estos temas después de 30 años de pedida la norma surgió precisamente por este tema. Porque judicialmente, para aquellos que son abogados, sucede que a partir de la pandemia, cuando reclamaban la asignación familiar por una cuestión de cercanía, como René que estaba cerrado, acompañaban el DNI. ¿Y qué decía la parte demandada? Señor, el único documento que acredita afiliación es la partida de nacimiento. Por lo tanto, habiendo acompañado el DNI, no acreditaría que el padre es el demandante. ¿Eso es verdad? ¿O no es verdad? Esa era la inquietud. Acreditación, ¿no? Acreditación. La respuesta es que RENIEC, acuérdense ustedes, otorga actualmente documento nacional de identidad a los hijos menores de edad, a todos los nacidos. Pero el requisito, uno de los tantos requisitos que se pide para expedir el documento nacional de identidad, es que se acompañe la partida de nacimiento. Acordémonos también que quien expide la partida, en la gran mayoría del Perú, es RENIEC. Y RENIEC también es la que pide la partida, el DNI. Entonces, si me piden el requisito para pedir el DNI de mi hijo menor de edad, para que sus nombres y apellidos queden consignados, tiene que haber un reconocimiento. Porque toda consignación puesta en la partida se tiene por no hecha, si es que no hay un reconocimiento. ¿Sí o no? Si esto es así, ¿no? Si esto es así, lo que vale es o la partida o el documento nacional de identidad donde figure quién es el padre. Que el trabajador que está presentando el DNI es el padre. Limitaciones que en el proceso surgieron, porque acuérdense que en un principio, y creo que hasta ahora RENIEC creo que atiende a través de citas. Es más, diría yo, ya no solo por cuestiones de poder acceder o no, porque hoy por hoy yo puedo acceder a la partida de nacimiento yendo, por ejemplo, yo que vivo en Lima, muchos de ustedes están en provincia, pero no sé si eso se da en provincia también, hay una especie de filomáticas o máquinas expendedoras de partidas. Uno va, coloca el nombre, coloca el dinero, o inclusive tarjeta, e inmediatamente se imprime en el Jockey Club del Perú, en el Jockey Plaza. Esta máquina que usted ingresa, pone el nombre completo
por el dinero y les piden en ese momento la partida de nacimiento. Pero ¿qué pasaba en este momento de pandemia? Mucha gente no podía salir. Sin embargo, quería reclamar sus derechos laborales. ¿Qué hacían? El demandado agarró el artículo, si no me equivoco, 366 o 316 del Código Civil, que decía: el documento que acredita afiliación es la partida de nacimiento. Pero se olvidó que las normas en el tiempo se han ido complementando y que la norma en el tiempo ha dicho que el documento nacional de identidad del menor refleja, contiene y explicita quién es el padre y quién es la madre. Para eso, uno de los tantos requisitos que se pide para la expedición del DNI del menor de edad es acompañar la partida de nacimiento. Y si en la partida de nacimiento figura que está reconocido por ambos padres, ambos nombres de ambos padres aparecerán en el documento nacional de identidad que se presente para acreditar que se tiene derecho a la asignación familiar. Sigamos. La norma no señala el momento, y acá es importantísimo, para aquellos que han preguntado: ¿qué pasa si no lo presenté? ¿Qué pasa si yo por querer agarrar el trabajo, en un principio dije que no tenía hijos para no generarme problemas? Ahora que el empleador lo que más quiere es el trabajador cuidar más su trabajo y el empleador tener los menores costos, no le digo mejor porque de repente, como me tiene que pagar más, va a preferir a uno que no tenga hijos que yo que tengo hijos. Entonces mejor no le digo. Es más, me acompaña mi ficha para llenar y pongo no tengo hijos. Y lógicamente, si digo que no tengo hijos, tampoco lo va tampoco lo va a declarar, ¿no? Tampoco va a presentar ni la partida ni el DNI. La norma no señala en qué momento el trabajador debe otorgar esa clase de documentación. Se entendería que ni bien ingresamos al centro laboral, nosotros de manera inmediata deberíamos comunicar al empleador que somos padres o madres de hijos menores de 18 años o mayores cursando estudios superiores. Inmediatamente ese mes se tendría que estar recibiendo el pago. Sin embargo, algunos empleadores no cumplen con pagar ese concepto si es que el trabajador no adjunta alguno de los documentos antes mencionados. Algunas consideraciones sobre ese particular, y ya hay varias sentencias en casación al respecto. Si nos da el tiempo, y esperemos que así sea, vamos a compartir algunas de ellas, por lo menos el número, si es que no podemos compartir la pantalla, Elmer, en la cual les ha dicho de que incluso no solo durante la relación laboral, sino culminada la relación laboral, puedo yo reclamar este beneficio social. ¿Por qué? ¿Por qué incluso culminada la relación laboral, doctor? Porque los derechos laborales, artículo 26 de la Constitución, inciso segundo, si mal no me equivoco, por acá creo que tengo la mía, la pequeña Constitución, chiquita pero útil, en su artículo 26 señala que en la relación laboral se respetan los siguientes principios, y el artículo segundo dice: carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Y la ley es la que nos ha reconocido la asignación familiar. Entonces, si yo no he declarado, fíjense ustedes, si yo no he declarado a mi hijo menor de edad, por pudor, porque no quería que se enteren que tenía hijos y no quería perder el empleo, porque de repente no querían contratar pues a gente que esté casada y con hijos, y lo cierto es que lo puedo reclamar incluso cuando haya concluido la relación laboral. ¿Por qué? Porque como al tratarse de un derecho laboral reconocido por la ley, ese regreso reconocido por la ley tiene carácter irrenunciable. Sigamos. Tener en cuenta
que ante una fiscalización, para aquellos que son empleadores, si el empleador ya tenía conocimiento de la existencia de hijos y no paga por un tema de formalización, va a tener que reintegrar todos los montos deudados por el tiempo desde que sabía, además posiblemente los intereses y una multa. ¿Qué pasa? Yo le comunico a mi empleador, soy dirigente, mire, acá está mi partida de mis 6 hijos y encima tengo 7 que mi hijo mayor está estudiando en la universidad. Acá están todas mis partidas, le firmo un carguito, ¿no? Dejo mi solicitud para que me paguen mi asignación familiar y me doy media vuelta y pasa un mes, no me pagan, pasa 2 meses, no me pagan, yo me acerco a mi empleador y a la jefe personal le digo, señorita, mire, yo hace 2 meses he pagado la asignación familiar he presentado la documentación para mi asignación familiar y no me han pagado. Entonces, la señorita nos va a decir, mire, la jefa de personal ha mandado a decir que ahorita la empresa, por este tema de la pandemia, está pasando por problemas económicos. Así que no le vamos a pagar la asignación familiar hasta que la empresa esté mejor. Bueno, pero yo no contento, o hacer 2 cosas. Esperar que la pandemia pase, o esperar que renunciar, o esperar a que se termine mi relación laboral, o reclamar ahí mismo, y traer a SUNAFIL para que revise el incumplimiento de esta norma. Cualquiera de las acciones no limita ninguno de mis derechos, porque si aún reclamara hacia el final, como lo hemos visto, aún cesada mi relación laboral, yo le voy a pedir todos los derechos de asignación familiar y en su momento con sus correspondientes intereses. Si la que interviene es SUNAFIL, como lo dice la diapositiva, no solamente me va a pagar todo el tiempo en que ha sabido, hace 2 meses que le presenté la carta, sino que adicionalmente me tendrá que pagarme los intereses y probablemente SUNAFIL le impondrá una multa, ¿no? Siguiente. ¿Qué es una familia ensamblada? ¿Qué es una familia para aquellos que les gusta el derecho familiar? Una familia ensamblada es yo, Miguel, tengo un hijo, mi esposa ha fallecido y María, siempre no sé por qué uso María, ¿no? Pero ya, bueno, María, la conozco y María tiene una hija. Vivimos juntos en la misma casa. Cocinamos juntos, comemos juntos, nos divertimos juntos. Yo quiero a la hija de María, María quiere a mi hijo. Somos una familia ensamblada. Es decir, yo vengo con un hijo de otro matrimonio, ella viene con un hijo extramatrimonial. O sea, no se había casado María. Pero su hija sí está reconocida. ¿Tengo o no tengo derecho? Cuando está alguien casada, pero su esposo tiene otra hija, u otra persona, vendría a hacerlo de la madrastra, ¿no? Y ella es la que está en planilla. En este caso no le corresponde percibir la asignación familiar, por más que sea ella la que se haga cargo de la menor. Claro, porque ¿cuál es el requisito fundamental? Acreditar filiación. ¿Con la partida o con qué? Ahora, con el DNI. Y si yo no puedo presentar ese documento, por más que seamos una familia ensamblada, no tendremos derecho a percibir esa asignación familiar, porque ¿no? Tendría derecho por percibir de repente por mi empleador, por mi hijo, pero por la hija de María no, y además acuérdense que es un solo monto, ¿no? Ahora, si solo es un hijo y solo mío, y María también trabaja, no va a presentar la partida ni el DNI de mi hijo a su empleador, porque le van a decir, acá no figuras tú, María. Y el requisito es que él sea tu hijo. Por más que tú digas que está a tu cargo, porque vives con Miguel y vives con el hijo de Miguel. No sucede lo mismo, cuando se trata de una familia, de un hijo adoptivo. ¿Por qué? ¿Por qué un hijo adoptivo sí? Porque acuérdense que el hijo adoptivo pasa a ocupar el lugar de un hijo biológico. Y adicionalmente, por la adopción,
el que tiene los documentos que lo acreditan como hijo, como si fuera un hijo biológico. Es decir, tiene una partida de nacimiento donde figuro yo como su padre y mi esposa como su madre. Con lo cual, a él le corresponde el primer apellido del padre y el primer apellido de su madre. Por lo tanto, tienen nuestros apellidos. Y si tienen nuestros apellidos, fíjense ustedes, adicionalmente, le van a expedir un documento nacional de identidad de menor de edad, donde voy a figurar yo como su padre y mi esposa como su madre. Y cuando queremos reclamar a nuestros respectivos empleadores la asignación familiar por este hijo adoptivo, que tiene los mismos derechos que un hijo biológico, presentaremos el DNI o la partida donde sí figuran los nombres de nosotros y por lo tanto tendremos derecho a cubrir la asignación familiar, a percibir la asignación familiar que por ley nos corresponde. ¿Correcto? Sigamos. Bueno, apunte más bien el tema de la asignación familiar por concepto de la asignación familiar para el trabajador del sector público, pero que se rige bajo las normas sujetos al régimen de la actividad privada, ¿no? Es un buen informe que deberían tenerlos ustedes a la mano, que es el informe 026 2016 Servir GG CSC del 25 de enero del año 2016, ¿no? Que ahí señala que sí le corresponde la asignación familiar. Y bueno, la ley era clara, pues, ¿no? El requisito es que seas un trabajador de la actividad privada. Momento de la acreditación. Primero, servir. ¿Qué dice servir? Servir. No, dice para actividad pública, servir. Dice, el informe técnico Servir 026, bueno, hace un ratito acabamos de señalar, la obligación de pagar asignación familiar surge para el empleador desde el momento en que el trabajador, sujeto al régimen de la actividad privada, claro, porque de la actividad pública no percibe la asignación familiar, peticiona formalmente dicho pago y acredita ante el empleador el cumplimiento de los requisitos de la ley 25.129. ¿Cuáles son esos requisitos? El primero, el primero, peticiona formalmente dicho pago y acredita el empleador el cumplimiento de los requisitos establecidos. El primero, la existencia del hijo o hijos a su cargo menores de 18 años a través de la acreditación de documentos probatorios como la partida de nacimiento o, ¿cuál era el otro? El DNI. Y dos, en caso de sea mayor de edad y se encuentre con estudios superiores universitarios con la certificación que acredite, ¿qué cosa? Nuestro amigo Norman, su calidad de estudiante. Si no acreditamos eso, ¿cómo podemos nosotros decir que es efectivamente ya? Sigamos. ¿Avanzó? Ahí está. Acreditación durante la relación laboral e inclusive durante el cese. Apunten, por favor, apunten. O tómenle foto, como quieran. La casación es, en el expediente, fíjense ustedes en el expediente, miren desde cuándo, en la norma desde el año 89, ahí se trata de una sentencia expedida por una sala laboral de la Corte Superior de Lima, y ya para el 13 de enero del año 2006, la Corte de Lima señalaba lo siguiente. Miren, el artículo 5 del reglamento aprobado por el Decreto Supremo 035, o sea, el reglamento de la Ley 25.129, establece que para tener derecho a percibir la asignación familiar, el trabajador tenga una relación laboral vigente, uno, claro, ¿no? Mantener uno o más hijos menores de 18 años, estando obligado el trabajador a acreditar la existencia de el hijo o hijos que tuviere. En ese sentido, el requisito de tener vínculo laboral vigente no implica que al cesar, ¿recuerdan? Que al cesar
el trabajador no pueda reclamar el derecho originado durante la misma, constituyendo más bien el límite para su percepción y la obligación del trabajador a acreditar la existencia de hijos o hijos pueda ser ejercida en el proceso judicial en el cual se discute precisamente la naturaleza jurídica de la relación laboral habida entre los pares. Y aquí dos temas de abogado, ¿no? Vamos con los temas de abogado para que vean procesos. Primero, es válido que no me lo pida durante la relación laboral por las razones que ya he explicado. Es válido. ¿Correcto? Sin embargo, yo la puedo reclamar vencida la relación laboral. ¿Correcto? Y si es así, me someto o ingreso al proceso judicial y ahí se rige por las reglas del proceso, pues, ¿no? Si yo digo que tengo derecho a la asignación familiar, eso es una carga para mí. Artículo 23 de la nueva Ley Procesal del Trabajo. ¿Correcto? La carga de la prueba corresponde al que afirma hechos que configuran su pretensión. O sea, yo digo, me corresponde la asignación familiar porque tengo hijos menores de edad. O durante la relación laboral lo he tenido y recién lo estoy reclamando. Ojo, es válido reclamar la asignación familiar, pero hay una carga. En el proceso la tengo que acreditar. Porque así nos dice el artículo 23. Yo tengo que decir, cumplo con el requisito. Y ahí viene la inquietud. Hay los casos en que dicen lo siguiente: señor, acompaño el documento nacional de identidad en la cual figuro como padre. El demandado dice, señor, el único documento que acreditaría es la partida de nacimiento. ¿Le damos o no le damos? Le damos. Porque la norma de RENIEC ya han facultado a que el documento nacional de identidad para los menores de edad sea el documento que los identifica y que les permita hacer algunas acciones, como sacar pasaporte, ¿no? Poder tener alguna atención en el seguro social, ¿no? En alguna prestadora de servicios de salud, ¿no? Identificarlos ante la autoridad judicial, y además este documento nacional de identidad de ese menor de edad se genera a partir de la partida de nacimiento. Por lo tanto, la partida de nacimiento no es el único documento que lo identifica. Si eso es así, yo ampararía el derecho porque ha cumplido con los requisitos de acreditar, al cual señala el artículo 23, inciso primero de la norma, ¿no? Que es haber acompañado o acreditado la prueba que acredita o comprueba o permite comprobar aquello que es parte de mi pretensión. Y mi pretensión en este caso es acceder a la asignación familiar. Ok. ¿Qué pasa si no la acompaño? Y la acompaño posteriormente. Si la acompaño posteriormente, ¿puedo alegar que es un medio de prueba extraordinario? No puedo acreditar que es un medio probatorio extraordinario porque, primero, no se trata de un hecho nuevo, salvo que el hijo haya nacido después del cese de la relación laboral, en cuyo caso no me da origen a la asignación. ¿Hubiesen sido recién conocidos? Pues no, tampoco, porque es mi hijo, no puedo alegar que es un hecho recién conocido, sería un caso pues, extraordinario que se sea, ¿no? Y obtenido con posterioridad. Pero el obtenido con posterioridad significa aquello que no pude obtener en su momento, porque no sabía que existía, y la partida y el DNI existen. Entonces no se trata de un medio probatorio extraordinario. Entonces yo tendría que pedirle al juez que, en base al espíritu protector pues, del derecho laboral, uno lo admita como prueba medio probatorio de oficio, ¿no?
para poder, en todo caso, acceder al derecho, ¿no? Porque de no aceptarlo el juez, miren lo grave que puede ser no acreditar para aquellos que son abogados, dejo en desventaja al trabajador, porque la pretensión en este extremo va a ser no infundada, no improcedente, sino infundada. Porque ¿qué es lo que no ha habido? No ha habido probanza. Y cuando no ha habido probanza, conforme al artículo 200 del Código de Proceso Civil, es infundada, no es improcedente ese extremo de la pretensión. Y si es infundada y queda consentida, yo no tengo derecho a reclamar ese beneficio. Por eso resulta de suma importancia, ¿no? Resulta de suma importancia plantear el momento de la demanda con el documento nacional de identidad, por lo menos. Por eso que la inquietud me surgió por eso, porque la gente no podía acceder por cuestiones económicas a veces a estas famosas máquinas, y peor, Renier no estaba trabajando. Y si Renier no podía pedir la partida, y yo lo único que tenía era mi DNI, ¿el DNI vale o no vale? Primero, que hemos dicho que sí vale. Correcto. Para los que son del Estado, incluso Servil ya lo di, en el informe 026 del 2016, ya lo di, ¿no? Y en este caso, tendríamos que pedirle al juez que lo admita de oficio, porque si no, estamos perjudicando a los que son abogados, a mi cliente o al cliente, por no haber ejercido una defensa mínima, ¿no? Por no haber acompañado la partida, que puede ser por razones económicas que no puedo acceder al original, o por lo menos una copia de la partida, ¿no? Legible, obviamente, ¿no? Y si no, ya el DNI, porque el documento del DNI sí figuran los nombres y sí es un documento válido para poder acreditar la afiliación de que yo soy el padre. Y si no lo puede presentar por la demanda, tener que pedir, no es un medio probatorio extraordinario, tener que pedir su incorporación al proceso vía una prueba de oficio. Pero ¿qué pasa si el juez sentencia? No lo presenté, sentencia, me declara infundado el extremo de la asignación familiar, porque no lo he probado. En apelación, medio probatorio, acompaño, pero los requisitos para la medio probatoria con la apelación son los mismos que el extraordinario. Son exactamente los mismos. No se trata de un hecho nuevo, no he sido recientemente conocido, no ha sido recientemente obtenido. O sea, obtenido no por la emisión, ¿no? Sino recién he tenido acceso a este documento. Y es un documento que podemos haberlo obtenido con mucha mayor anticipación. Entonces, igual, si es que por el tema de obtenidos con posterioridad no podemos convencer a la autoridad judicial, tendríamos que decir, que es el único que me parece que podría tener algún sentido, tendríamos que pedirlo que lo emita de oficio, pero en cuyo caso hay que, en segunda instancia, para no vulnerar el derecho a la contradicción, correrle traslado a la contraria para que se pronuncie sobre ese medio. Si no dice nada, no lo cuestiona, y por el contrario, no niega que el trabajador tiene ese hijo, el juez lo valorará en segunda instancia y ordenará el cálculo de asignación familiar, porque sí te encontraría acreditada la afiliación aún en segunda instancia, ¿no? Pero en estos casos siempre corriendo traslado a la contraria. Bien, vamos ahora con la última diapositiva. Vamos a ver acá, ya vamos a terminar, no se cansen, falta poquito. Es la casación 4802 de la Libertad, ¿no? Es pedida por la Sala de Derechos Social y Constitucional y Social de la Corte Suprema, que resolviendo un recurso de casación, el famoso caso Vicersa también, señala que no es necesario que el trabajador durante la relación laboral, que bueno, una de las preguntas era precisamente esa, solicite el reconocimiento y el otorgamiento de la referida asignación, pues válidamente puede haberlo
puede hacerlo en el momento que considere pertinente, incluso con posterioridad al cese de la relación laboral. Reitero, pongamos mucha atención a este tema, reitero que si eso es así, es cierto, lo puedo reclamar judicialmente, pero debo tener cuidado de acompañar los medios probatorios que acrediten, porque después podría ser que dejen desamparo al trabajador pese a que tiene derecho y dejarlo sin ese beneficio solo por no haberlo probado. Muy bien, vamos hasta que ustedes se animen, nos quedan todavía algunos minutos, 5 exactamente, por si ustedes tienen alguna pregunta, mientras vamos a hacer una recapitulación de los temas. Muy bien. La asignación familiar, para señalar, la asignación familiar está dada por la ley 25.129, hemos dicho que es el 10% de la remuneración mínima vital, que es un concepto que reemplazó el ingreso mínimo vital, que es el que señalaba la ley. Este importe podría ser, es el mínimo de lo que debemos percibir, ¿correcto? Es lo mínimo que podemos percibir, y en esta medida, vamos a ir hacia atrás, es lo mínimo que podemos percibir, como haciendo una especie de conclusión, ¿no? Que debemos percibir. Sin embargo, esta asignación familiar se recibe por los trabajadores de la actividad privada que negocian una negocia su remuneración a través de negociación colectiva, pero esto no significa que esta negociación colectiva, si no incluye este concepto, se pierda. Puede ser que yo regule mi remuneración a través de la asignación familiar a través de un convenio colectivo, pero que no se haya pactado un concepto. Si se ha pactado este concepto, en todos los casos tiene que ser como mínimo la que la ley nos prevé, ¿no? Adicionalmente, se percibe hasta que el hijo tenga mayor, hasta los 6 años posteriores, o sea, tengo 18 hasta los 24 años de edad. Luego se establecen algunas reglas, por ejemplo, es la misma asignación, así tenga 1 o tenga 6 hijos, por lo tanto la asignación familiar la voy a percibir en ese mismo importe, en 93 soles, tenga 1 o tenga 10 hijos, y va a ser siempre la misma. Si ambos padres trabajan en el mismo empleador, ambos van a recibir el mismo concepto, aún trabajemos para la misma empresa. Si trabajo para más de una empresa, el importe voy a recibir de 93 soles, por tantos empleadores me tengan en planilla. Tiene un carácter contraprestativo o remunerativo. Tiene un carácter remunerativo porque así lo señala el artículo 3 del reglamento, y por lo tanto este beneficio, que tiene carácter remunerativo y no contraprestativo, está sujeto y tiene que ser considerado para todos los beneficios: gratificaciones, CTS, horas extras, descanso semanal, indemnización vacacional, para el seguro de vida, para las vacaciones, para las utilidades. Y luego no está sujeto a descuentos por faltas. Esto significa que hay una limitación ahí en cuanto a, habíamos dicho, a cuando sean actos voluntarios. Es un tema de interpretación, tiene que tener un límite. Si yo renuncio, obviamente es un acto totalmente voluntario, y ahí sí pues se me pagaría solamente por forma proporcional. Finalmente, se percibe por trabajo realizado, entonces, se percibe por trabajo realizado o por tener hijos menores de edad, es por tener hijos menores de edad, porque tiene carácter remunerativo. El importe es el 10% de la remuneración mínima, no puede ser un monto inferior. Puedo percibirla durante el vínculo laboral o reclamarla inclusive luego del cese. Tengo que acreditarla a través de la partida de nacimiento o los documentos que acrediten estar llevando estudios superiores o técnicos. A nivel agrario sí se percibe, a nivel de construcción civil no, se llama escolaridad ahí,
y a través de la microempresa no se percibe a través del sector público en algunos casos para los trabajadores de la actividad privada dentro del sector público. Luego, ya habíamos hablado de la acreditación. Y si tenemos un hijo, yo tengo un hijo, pero vivo con una persona que no es la mamá y ella quiere percibir, no sucede lo mismo si es un hijo adoptado. Me retiro y nada. Muchas gracias por todo.